¿Eres un líder cristiano? Si tú eres un líder cristiano, entonces este video es para ti. Ha sido preparado para que tú reconsideres de nuevo, autoevalúes el llamado que Dios te ha hecho a su ministerio. No necesariamente tienes que ser un ministerio de música o el ministerio de la predicación acerca de evangelismo público. En el ministerio del Señor hay muchos llamamientos. Algunos son llamados a la música, otros son llamados a hacer evangelismo público y unos más son llamados para hacer evangelismo personal. Es decir, todos tenemos una parte en el desarrollo del ministerio de la predicación del evangelio. Hay muchas maneras de predicar el evangelio. No importa si tú eres líder de una pequeña congregación o eres líder de una gran congregación, o tal vez eres líder de una iglesia grande o de una iglesia de miles de miembros. Lo que cuenta es que tú eres líder y Dios te ha llamado a su ministerio. En esta ocasión, quiero hablarles acerca de la Gran Comisión. La Gran Comisión es básicamente unos pasajes cortos, de hecho, que aparecen en el libro de Mateo, especialmente es el más usado, el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 28 y los versículos número del 19 y el 20. Así que yo tengo una Biblia por aquí y también pegué aquí en la pantalla los pasajes que les quiero mostrar acerca de la Gran Comisión. De hecho, solamente vamos a enfocarnos en el 19 y el 20. No vamos a leer desde el 18, que es donde comienza la sección de la Gran Comisión. La palabra de Dios dice así. Ustedes lo pueden leer conmigo allí en la pantalla. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, o a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa parte, esos dos últimos versículos son básicamente la Gran Comisión o la columna vertebral de la Gran Comisión. Teológicamente muchos han estado discutiendo de si estos dos versículos fueron realmente parte de los escritos originales. Otros asumen de que fueron agregados posteriormente, porque no tenemos acceso a esas primeras copias de los originales en el primer siglo de la era cristiana. Sin embargo, no vamos a ahondar en esa discusión innecesaria. En realidad, lo que podemos decir con certeza es que en el código sinaítico, que es el código más antiguo, en el códice sinaítico, que es el códice más antiguo, es la copia más antigua que se tiene de las escrituras del Nuevo Testamento en griego, ya aparece esta parte de la Biblia tal cual está en nuestras versiones. Y más o menos el códice sinaítico data aproximadamente entre el año 200 y 250 después de Cristo. Y en realidad una prueba, arqueológicamente hablando, una prueba puede ser aceptada como tal entre unos 200 a 250 años de diferencia entre los hechos y la evidencia. De manera que al tener el códice sinaítico de unos 250 años después de Cristo y aparecer en las escrituras de San Mateo 28, 19 y 20, es considerado entonces como una prueba irrefutable de la autenticidad de Mateo 28, 19 y 20. No vamos a entrar en detalles doctrinales sobre el pasaje, porque queremos enfocar las partes claves de lo que queremos hablar en esta noche
acerca de la misión que Jesús nos encomendó a todos sus hijos como líderes, como predicadores, como dirigentes, como personas que influyen en la vida de otras personas. En el pasaje o en los pasajes que acabo de mencionar, les coloreé allí, ustedes lo pueden ver en la pantalla, 3 frases que son las que quisiéramos en esta ocasión poder analizar detenidamente. La primera es hacer discípulos. La segunda es bautizándolos. Y la tercera es enseñándoles. Ahora, quiero que nos detengamos por un momento. ¿Qué cosa es hacer discípulos? ¿Qué cosa es bautizar? ¿Y qué cosa es enseñar? Pero noten, los pasajes muestran un orden distintivo. Lo primero es ir y hacer discípulos. Lo segundo es ir y bautizar. Y lo tercero es enseñar. Ahora bien, ¿qué es lo que tú entiendes y qué es lo que yo entiendo acerca de estos 3 términos? ¿Cuál es el concepto que entendemos? Bien, antes de pasar a la siguiente parte, quisiéramos mencionar lo que la mayoría de los cristianos en este momento entiende sobre hacer discípulos. Para muchos, hacer discípulos es simplemente pararse atrás de un púlpito en cualquier congregación, en un parque, donde sea, y comenzar a hablar del tema de la salvación, comenzar a decir que Jesús nos ama y que Jesús murió por nosotros. Eso es un concepto muy limitado. Decir que eso es hacer discípulos, decir que eso es predicar, en cierto modo sí lo es, pero no lo es todo. La palabra bautizar, que es lo que sigue después de hacer discípulos, note esto, primero es hacer discípulos, lo segundo es bautizar. Aunque nosotros como líderes y como pastores y como predicadores no somos quienes para poder juzgar la decisión que toma una persona sobre el deseo de bautizarse, en realidad el bautizarse debe venir en un proceso normal y natural de trabajo, debe ser el siguiente paso una vez que le mostramos a las personas el camino a seguir para obtener el perdón y la salvación. Es decir, una persona no debería bautizarse si no ha entendido lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por su vida. En otras palabras, si una persona no ha entendido ese concepto maravilloso de la muerte de Cristo por su vida, por mi vida, entonces el bautismo podría ser una especie de baño más, es bañarse un poco con agua. Pero cuando entendemos el sacrificio de Cristo por mi vida, para limpiar mis pecados, entonces en mi corazón arde el anhelo de bautizarme. Entonces, el bautismo es el segundo paso una vez que entendemos el sacrificio de Cristo. Y la tercera parte, el tercer paso que hay en el proceso de la vida y de la salvación es enseñarles. Y es aquí donde tenemos un poco de problema. Primero tenemos problema con hacer discípulos. No hemos aprendido a hacer discípulos. No hemos aprendido a poder presentar con categoría el mensaje de la salvación, con seguridad, con certeza, con la debida certeza y seguridad de que lo que estamos predicando es el último mensaje para esta generación y que es un mensaje que nosotros hemos experimentado. No lo hacemos. Entonces, ¿qué ocurre? A la hora de enseñarles, ¿qué les vamos a enseñar? A veces estamos pensando, pero ¿yo qué les voy a enseñar si yo no he aprendido mucho? Yo no he aprendido a ser un buen discípulo.
Entonces, ¿qué les vamos a enseñar? De pronto, en Latinoamérica está muy débil la cultura de leer. Ah, esto es en serio. He visto casos en donde ni siquiera la Biblia nos acostumbramos a leer. Entonces, ¿qué le vas a enseñar a la congregación? ¿Qué le va a usted a enseñar a la iglesia si usted mismo no está aprendiendo del manual que Dios nos dejó para enseñarnos, para hablarnos, para poder entender el mensaje de Dios y llevarlo a la iglesia? ¿Qué le va a enseñar si usted no está metiendo en su mente las verdades maravillosas escritas en la Biblia? Mientras nosotros no aprendamos, no podremos enseñar. Porque vamos a enseñar lo que nosotros ya aprendimos. Y si no hemos aprendido nada, no vamos a enseñar nada. Vamos a enseñar lo mismo de siempre hasta el punto de que la gente se aburre y dice, ¿pero qué? El pastor, el hermano, el líder no tiene nada más para predicar. Ha llegado el momento de que eso debe cambiar, pero vamos a comenzar por partes. ¿Qué entendemos por hacer discípulos? ¿Qué es lo que significa esa palabra o esa frase? Esa frase de hacer discípulos es realmente muy maravillosa. Es una frase que quiere decir más de lo que nosotros hemos entendido. Mira lo que dice. El verbo traducido como hacer discípulos es matheteu. Es maravillosamente complejo. Es decir, es un significado muy grande que lleva más, o sea, significa más que una simple acumulación de convertidos. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando decimos, oiga, ¿y usted qué es? Bueno, yo soy líder de una congregación. Ah, sí. Y cuénteme, ¿cómo le va? Pues muy bien. Tenemos 450 convertidos en la iglesia. Pero espérame, eso no es hacer discípulos. Eso no es hacer discípulos. Usted puede llenar la iglesia, pero esa iglesia no está llena de discípulos, está llena de muchas personas que llegaron a escuchar. Por allí se comienza y es un buen paso, pero no son discípulos. Hacer discípulos es otra cosa. Este verbo griego, traducción matheteu, significa exactamente, o más bien transmite una idea de que un creyente está aprendiendo constantemente y que está creciendo en su fe y su amor por el Señor. Es decir, que un discípulo es alguien que sigue a Jesús. Escuchó hablar de Jesús y dice, yo me enamoro de ese Jesús, cómo fue capaz de dar su vida por la mía. Entonces yo quiero saber más de Él, yo quiero seguirlo a Él, quiero aprender, quiero saber, quiero crecer y seguir creciendo diariamente. A ese proceso se le llama el proceso de la santificación. Eso significa ir y hacer discípulos. Significa vayan, enseñen, prediquen constantemente, hagan que las personas se enamoren cada día más de Jesús, porque ellos necesitan, al igual que ustedes, crecer en el amor de Cristo cada día. Eso significa el término o la frase hacer discípulos. Y Jesús nos envía a hacer discípulos. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos si nosotros mismos no hemos aprendido a ser buenos discípulos? Es decir, ¿cuáles son las motivaciones que te ocupan a ti para poder ser un líder de una congregación o de una iglesia? ¿Cuáles son las razones que te mueven a hacerlo? ¿Cuáles son las motivaciones que te mueven a hacerlo? ¿El querer tener dinero? ¿El querer tener un carro de lujo? ¿El querer tener una casa de segundo, tercero, cuarto nivel? No. Esas razones son las razones equivocadas.
Hacer discípulos debe ser motivada por el amor que tú tienes de querer seguir creciendo en la gracia de Cristo, en conocimiento, en sabiduría, en amor, en gracia para Dios y para con el prójimo. Esa es la verdadera razón que debe motivar a un líder para poder hacer discípulos. El problema es que hay muchos con complejo de Mesías en este tiempo. Tratan de hacer seguidores suyos, pero no de Jesús. Y un verdadero líder cristiano hace que las personas se enamoren de Jesús, vean a Jesús, sigan a Jesús, amen a Jesús y quieran parecerse a Jesús cada día en su manera de vivir. Así que hacer discípulos es otra cosa. No es simplemente ponerse a predicar y decir que Jesús nos ama. Ese es un comienzo, pero hacer discípulos es un proceso que debemos llevar día a día nuestras vidas y las de los demás a los pies del Maestro de Galilea. Ahora bien, la misión entonces simplemente se viene a reducir en tres aspectos, en tres pasos. Número uno, hacer discípulos, que ya entendimos qué cosa es hacer discípulos. Número dos, una vez que la persona está enamorada de Jesús, que quiere saber más de Jesús, que quiere que esa sangre de Cristo perdone sus pecados, entonces esta persona dice, no, espérenme, si para seguir a Jesús yo debo ser bautizado, entonces yo me quiero bautizar. Y esa persona toma la decisión de entregar su vida por medio del símbolo del bautismo en las manos y en los brazos del poderoso Salvador. Y ese Salvador limpia sus pecados y le enseña que la vida cristiana, a pesar de tantos problemas que podemos encontrar, a pesar de las tormentas que podemos enfrentar, es una vida digna delante del Señor. Y el tercer paso es enseñar. Una vez que la persona ha sido bautizada, ahora dice, pero yo quiero que otros también conozcan de Jesús. Que cambien su vida como la vida mía ha cambiado por la gracia de Cristo. Entonces dice, yo voy a buscar a alguien, a mi amigo, a mi amiga, a la familia, al hijo, a la hija, a la esposa. Hay que traerla. ¿Por qué razón? Porque queremos que los demás experimenten la maravillosa gracia del perdón de Cristo Jesús. Y cuando eso es lo que queremos, estamos convirtiendo a aquella persona en un discípulo de Cristo que a la vez está predicando, está llevando personas al bautismo y está constantemente enseñando. Pero estos tres pasos no pueden ocurrir a menos que tú hayas aprendido a ser un verdadero discípulo de Jesús. Si no hemos aprendido ese primer paso, en vano estamos llevando almas a los pies de Cristo, porque el mensaje es vacío. ¿Y cómo vamos a poder enseñar a esos bautizados las cosas que el Señor Jesús nos mandó a hacer? Definitivamente necesitamos reconsiderar el llamado de Dios para mi vida. Necesitamos saber si realmente estamos ejerciendo el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Y todos tenemos una parte en el llamado del Señor. Todos tenemos una parte en el ministerio. Pero necesitamos reconsiderar si lo que nosotros estamos haciendo en este momento es parte del llamado del Señor. Pregúntate. Son tres pasos muy sencillos. Y por esa razón es que les quiero invitar para que podamos iniciar ya en unos días, ya casi un par de días más, y comenzamos el diplomado bíblico ministerial en teología. Y la mejor noticia es que es completamente gratis.
Diplomado Bíblico Ministerial en Teología, gratis, nunca se había escuchado. Y de hecho, es muy difícil encontrar universidades, tanto en línea como presencial, de que le den un diplomado bíblico ministerial en teología completamente gratis. De hecho, conozco varias iglesias que tienen, diría yo, un método de teología o corriente teológica para enseñar a sus líderes teología. Sin embargo, no quiero decir que está mal, estoy diciendo que de pronto los cursos teológicos, los discipulados, los seminarios teológicos locales, de alguna manera responden a intereses de la iglesia que lo está dando. Y de pronto eso se convierte en un problema, porque hay muchas cosas que el líder de teología desconoce al final y que no logra captar, y que si hace una investigación teológica la hace ciertamente sesgada, porque tiene que girar alrededor de los principios que a él le fueron enseñados como iglesia. En el Instituto Bíblico Amiel no podemos hacer eso porque somos de corte interdenominacional. No pertenecemos a ninguna corriente teológica y a ninguna denominación. Lo que buscamos es que el líder adquiera la teología como una herramienta de investigación bíblica y teológica, sin ser contaminada con ninguna corriente teológica ni con ninguna denominación. Biblia solamente, teología solamente, algo que realmente ayude al líder a crear, a investigar correctamente, haciendo uso de la exégesis, de la hermenéutica, de la homilética, de la etimología, de todas esas herramientas valiosísimas que nos ayudan a preparar contenido nutritivo para la iglesia, para la congregación que tú estás dirigiendo. La invitación es para que puedan entrar a www.ibamiel.com y ustedes puedan registrarse, que también es gratis. Pueden hacerlo si ustedes quieren a través de www.facebook.com/ibamiel. Pueden ahí a través de un mensaje mandar su nombre completo, el número de teléfono con todos los dígitos para poderlo contactar por WhatsApp. Y también puede dejarnos su correo electrónico. Después pueden también entrar allí a www.ibamiel.streetkingly.com y allí pueden registrarse completamente gratis. Cuando ustedes estén recibiendo clases, ya cuando toque graduarse, ustedes van a tomar la decisión si quieren graduarse a través del Instituto Bíblico Amiel o si ustedes quieren recibir el título de la Universidad Cristiana de Centroamérica, quienes nos aprobaron este diplomado bíblico ministerial en teología para todas las personas que lo quieran recibir. Por ahora, usted entre a esos lugares, regístrese, reciba las clases completamente gratis. Se le va a asignar un código para que pueda entrar a Classroom en Google también y pueda adquirir los materiales también gratis. De manera que nunca fue tan fácil aprender la teología bíblica, a estudiar la Biblia en sus idiomas originales. Nunca fue tan fácil como ahora. Y gracias a la tecnología estamos acercándonos a ustedes y tal vez por falta de recursos o por falta de lo que fuese, no lo pudo hacer antes. Es el momento para que usted inicie su diplomado bíblico ministerial en teología a través del Instituto Bíblico Amiel o a través de la Universidad Cristiana de Centroamérica. Las clases son completamente gratis. Les estaremos enviando información precisa para que ustedes se puedan inscribir a nuestro diplomado y no deje de poder formarse como un líder victorioso en Cristo Jesús, que pueda enseñar a su iglesia, a su congregación, que pueda alimentar correctamente a su iglesia, producto suyo, obviamente de la experiencia con Jesús cada mañana,
sin tener que bajar sermones del internet, sin tener que copiarle sermones a otra persona. Es el producto de la consagración suya como líder, de la oración, de la devoción diaria, de ese momento a solas con Jesús, cuando nacen los sermones, cuando nacen los mensajes para su iglesia. Cuando usted aprenda todo esto, seguramente su iglesia se lo va a agradecer, su congregación lo agradecerá mucho, porque estará dando tiempo de calidad, conocimiento de calidad, sermones de calidad, producto de su consagración y de su estudio a través de la Biblia. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, amigo. Que Dios te guíe. Y recuerda esto: conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.